tenemos acá. Este resumen que el otro día estábamos explicando, el resumen de geometría analítica, donde principalmente la geometría analítica lo que nosotros analizamos son puntos en el plano, puntos que pueden formar rectas, formar segmentos, y con los segmentos se pueden formar distintas figuras también geométricas dentro del plano. Cuando tenemos dos puntos en el plano, dijimos que entre ellos podemos sacar distancia con esta fórmula de distancia que tenemos por aquí, que viene del teorema de Pitágoras, y también podemos calcular el punto medio de un segmento que forman estos dos puntos. Acá tenemos las fórmulas. Para el punto medio es la suma de las coordenadas x dividido por 2 y coma, la suma de las coordenadas y dividido por 2. O sea, la x de un punto con la x del otro, la y de un punto con la y del otro. Y para la distancia entre puntos usamos la fórmula con raíz cuadrada, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vimos también las rectas en el plano, cómo se pueden sacar sus ecuaciones. La recta tiene al menos tres tipos de formas en dejar su ecuación. Es la ecuación principal, donde está despejada la y lo que acompaña a la x es la pendiente, y el término libre, que queda sin incógnita, lo llamamos coeficiente de posición, que indica donde la recta corta al eje y, lo hace en el punto 0,n. También la recta se puede dejar en su forma general, que es esta, está igualada a 0, donde el término con x siempre lo dejamos positivo, para darle un orden a esto, y donde la pendiente se puede encontrar con esta expresión, menos a partido b, o simplemente despejando la y pasándola a su forma principal. También la podemos sacar así. La pendiente de una recta, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, está dada por esta expresión, y2 menos y1 partido x2 menos x1. Y la ecuación de la recta, cuando conocemos esa pendiente, la hacemos así. Y un punto por donde pasa. Y menos y1 igual a m factor de x menos x1. O también podemos decir ecuación que pasa por dos puntos. Primero sacamos la pendiente entre esos dos puntos y la ponemos ahí, en nuestra fórmula. Y después escogemos uno de ellos para reemplazar acá en el y1 y x1. También tenemos la ecuación canónica de la recta, que es bastante útil, que es esta ecuación cuando conozco las intersecciones con los ejes, con el eje x y con el eje y armo la ecuación x partido a más y partido b igual 1. Teniendo en consideración que si este punto donde corta al eje x es negativo, aquí abajo pondré el negativo y después el menos lo paso arriba, porque siempre los menos los dejamos en numeradores y no en los denominadores. Y también dijimos que de acuerdo a la pendiente de la recta, esta podría ser creciente, decreciente o paralela al eje X. Si la pendiente es positiva, es una recta creciente. Si es negativa, la pendiente es una recta decreciente, formando un ángulo con el eje X acá hacia el lado positivo, un ángulo que es obtuso. Acá se forma un ángulo que es agudo, menos de 90 grados y aquí más de 90. Y si la pendiente es 0, entonces la recta es paralela al eje X, y todas las rectas paralelas al eje X tienen este tipo de ecuación, y igual a algo, que es el punto donde van a cortar el eje Y. Y las rectas que son paralelas al eje Y, o sea que son perpendiculares al eje X, rectas así súper perpendiculares al eje X, tienen ecuación X igual a algo. En este caso, X igual 2, si es que cortan ahí al 2 en el eje X. Y estas rectas paralelas al eje Y, no tienen una pendiente con valor numérico real, tienen una pendiente que decimos es indeterminada. No hay un valor real para esas pendientes. También dijimos sobre las rectas paralelas no coincidentes, son aquellas que tienen igual coeficiente o sea, que tienen igual pendiente, pero distinto coeficiente de posición. Por ejemplo, estas dos rectas, por tener pendiente 3, son paralelas, y el 5 distinto del menos 1. Eso significa que son paralelas no coincidentes. En la observación 3 teníamos que dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es menos 1. O también podíamos decir cuando una de ellas era paralela al eje X y la otra era paralela al eje Y. Porque si yo pienso en una recta paralela al eje X, como esta que está arriba, su pendiente es 0. Y si después tomo una paralela al eje Y, tiene pendiente indeterminada. Y al hacer la multiplicación de las pendientes no me va a dar menos 1. Entonces, el caso este lo ponemos aparte, porque en general uno dice dos rectas son perpendiculares y sus rectas
Si sus pendientes multiplicadas dan -1. Eso es correcto, pero no es el único caso. También existiría este caso, cuando una es paralela al eje Y y la otra es paralela al eje X. Ahí se da que las dos rectas también van a ser perpendiculares. Y dijimos que una forma rápida de ver el tema de las pendientes cuando son perpendiculares es que una de ellas es el recíproco de la otra con el signo contrario. O sea, si yo tengo una ecuación que es -4 más 3, una ecuación de recta, una recta perpendicular a ella podría ser una que tenga pendiente un cuarto x, -1, por ejemplo. -4 por un cuarto, al multiplicarlas me va a dar -1. O sea, la pendiente es el recíproco. Recíproco, recuerden que es inverso multiplicativo. El recíproco, pero le cambio el signo. Porque el inverso multiplicativo de un número no cambia el signo. El inverso multiplicativo de 3 es un tercio. El de menos un quinto es 5. Es -5. El signo no cambia. En cambio, aquí para las pendientes, cuando decimos multiplicadas de -1, eso es que decimos es el recíproco, pero con el signo contrario. Y lo último que dijimos fue que para encontrar las intersecciones de una recta con los ejes, basta con hacer 0 la x o la y. Dependiendo, si quiero encontrar la intersección con el eje x, entonces hago que la y sea 0. Si quiero encontrar la intersección con el eje y, entonces hago que la x sea 0 en la ecuación de la recta. Por ejemplo, en esta de aquí arriba, en este ejemplo, ¿dónde corta al eje Y? Eso es claro, va a cortar en el 1, porque eso se consigue cuando la X sea 0. Por eso es que este lo llamamos el coeficiente de posición, que lo obtengo directamente al mirar la ecuación, cuando está en su forma principal. ¿Y dónde va a cortar el eje X? Entonces hago que esta Y sea 0. Y ahí despejo y encuentro el valor de la X donde corta el eje X. Entonces vamos a hacer estos ejercicios, porque aquí no alcanzamos a hacer ninguno, ¿cierto? No, no alcanzamos a hacer. ¿Sí? Confirmen ustedes. Ninguno, ¿cierto? Ya, entonces vamos a empezar a revisar y voy a comenzar. Mira, aprovechando que están todos conectados. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. No, me falta uno. Sí, Tommy Gutiérrez. Me falta. Sí. Ya, Julie, comenzamos abajo con Julisa. Me dice aquí, ¿cuál es el radio de la circunferencia que tiene como centro el punto -1,1 y el punto -5,2 pertenece a ella? Tenemos entonces nuestra circunferencia, tenemos que el radio, recuerden, siempre es un segmento que une el centro de la circunferencia con un punto de ella. La circunferencia es el borde, eso se llama circunferencia, entonces un punto de ella es un punto que queda aquí, en ese borde. Entonces yo voy a decir que ese es el punto -5,-2 y el centro de la circunferencia es -1,1. Entonces me preguntan por el radio. Julie, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál sería el radio? O sea, ¿cuánto mide el radio en el fondo? Julie, ¿está por ahí? Julie, Sí, sí, aquí estoy. ya, Con la fórmula de distancia entre dos puntos. eso, con la fórmula de distancia entre dos puntos. Este es el punto O y este es el punto P. Entonces buscamos la distancia entre O y P. ¿Y cómo era esa fórmula? ¿Raíz de qué? De x2 menos x1 ¿Ya? ¿Y al cuál sería tu cuadrado x2? menos 5. Ya, aquí da lo mismo, ¿cierto? Le podemos poner que este es x2 y 2 y acá x1 y 1. Entonces, si este es el x2, decimos -5, me dijiste tú, Sí, menos 1. Menos 1. -1, o sea, más 1 Al cuadrado. al cuadrado. Y más, Menos 2 menos 1. claro, y 2 menos y 1, -2 menos 1, y eso al Al cuadrado. cuadrado. Ya, ¿y cuánto me queda esto? 16 16, porque aquí me da -4, pero al cuadrado queda positivo, más 9. más 9, porque aquí -2 menos 1 es -3 y al cuadrado es
9. ¿Qué hago ahora? Queda 5. Claro, porque esto sería, la sumamos, 16 más 9, 25, y la raíz de 25 es 5. Y sería la alternativa B entonces. Eso es, muchas gracias, Yuli. Distancia entre puntos, eso es para calcular la longitud de este segmento OP, que era el radio de esta circunferencia. Veamos el ejercicio 2. Vale Vidal, ejercicio 2. Dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, menos 7 y tiene pendiente igual a 8? La reemplazo en la ecuación. En la ecuación, ¿y cuál sería la ecuación? Y igual m por x más n. M por X más N. Ya, ¿y qué reemplazas aquí? Menos 7 en la Ya, en la y I, igual a 8 por 3 8 por 3 más n. más N. Entonces, con esto tú vas a encontrar el coeficiente de posición, el N, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahí cuánto quedaría eso? Espérame. Menos 31. Menos 31, porque esto da 24, y lo paso para acá, me queda menos 7 menos 24 igual N, menos 31. Entonces, ahora, ¿qué me puedes decir tú? ¿Cuál sería la ecuación que yo ando buscando? Si tú dijiste que era esta, ¿cierto? Esta es la ecuación principal de la recta. Y la C. Alternativa C, muy bien, porque ahora que ya la pendiente me la daban, es 8, X y el N lo encontramos. O aplicando, como pasa por ese punto, lo reemplazamos aquí en la ecuación y encontramos el N que es menos 31. Y ahí lo reemplazamos y sería la C. Perfecto, esa es una forma. Muy bien lo que hizo la Vale, ella ocupó la ecuación principal, porque la otra forma es encontrar directamente con la ecuación punto pendiente. La otra forma de encontrar esto es con la ecuación y menos y1 igual a m factor de x menos x1. Esa es la otra forma de encontrar la ecuación. Y aquí nos quedaría y menos y1, que sería este punto, el y1, sería más 7, igual a m, que me la dan, es 8, factor de x menos x1, que es 3. Y aquí ordeno y encuentro la ecuación de la recta. Aquí 8 por x es 8, x, 8 por menos 3 menos 24, y este más 7 pasa para acá, menos 7. Entonces llego a al mismo resultado. Ahí está, 31. Entonces tenemos esas dos formas de hacerlo. Ecuación de la recta, punto pendiente, o bien ocupo la ecuación principal y aprovecho que tengo la pendiente y la reemplazo ahí. Muy bien, gracias, Vale. Ustedes vayan tomando nota, niños, de qué es lo importante en cada ejercicio. Por ejemplo, en la primera, distancia entre puntos, era lo primordial. En esta dos es ecuación de la recta. Y colocar las dos opciones, ecuación principal y de espejo o de la fórmula punto pendiente. Ejercicio 3 dice, al ubicar los puntos en el plano, ubiquémoslo primero y después veo a quién le preguntamos. Al ubicar los puntos en el plano, menos 1, menos 2. Es este punto A. 5, menos 2. Ahí está el punto D. Y 5,3. Ahí está el punto C. ¿Qué se puede afirmar? ¿Cuál de estos es verdadero? Entonces, retomamos acá. Le preguntamos a Andrés. Andrés, ¿cuál sería verdadera de estas opciones que hay aquí? A D este particular con BC. Según los puntos, tenemos que ver un pendiente, pero Habría que verlo con pendiente ya, o mirar qué tipo de segmentos son estos, o rectas. también los puntos cuáles son. Esta recta AB, ¿cómo es con respecto al eje X? Ah, es paralela, Esta es paralela al eje X, y este segmento BC con respecto al eje Y, no es paralelo. ¿no es paralelo? Ah, porque los dos están en el 5x. Ah, y este
los dos están aquí, este 5 menos 2, 5, 3. Sí, pues este es paralelo al eje Y, porque tiene la misma coordenada X. Mira, esta recta que está acá es la recta X igual 5, porque corta al eje X, lo corta justo en el 5. Entonces, esta recta BC en ecuación es la recta X igual 5. Y eso es paralelo al eje Y. Andrés, ¿sí? Sí, sí, sí. Paralelo al eje Y Sí, y fue esta lo que... paralelo al eje X. Entonces, ¿son perpendiculares? Sí, Sí, son perpendiculares. La 2 dice AB es paralelo al eje X, lo que ya habíamos dicho, sí. ¿cierto? AB es paralelo al eje X. Y luego dice 0,5 es un punto del trazo BC. No, porque 0,5 es para arriba en el eje X. Acá, en el eje Y. Acá en el Eso en eje el... Y, ¿sí? Es el punto 0,5, ahí está, y no es un punto del trazo BC que está aquí, entonces la 3 no. Sería solo 1 y 2, y eso está en la alternativa bueno. Gracias, Andrés. Veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4, ahí está Tommy. Tomás Gutiérrez. Sí, tía, estaba Ahí haciendo la está. prueba. Ah, ya. ¿Pero ya terminó? Sí. Ya, ok. Ya, Tommy, veamos el ejercicio 4. Dice, ¿qué valor debe tener D para que esta recta corte al eje Y en el punto 0,6? ¿Qué tendríamos que hacer? Si cortan el punto 0,6, esto significa que 0,6 es un punto de la recta. O sea, es un punto que satisface esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tommy? Sí, sí, sí estoy, pero la verdad no. ¿No sabe? No. Ya, mira, cuando un punto pertenece a la recta, dijimos, este 0,6 es parte de la recta, porque si dice que intersecta el eje Y en ese punto, es porque también es un punto de la recta L1. Eso quiere decir que la X toma el valor 0 cuando la Y toma el valor 6. Entonces se reemplaza simplemente. Y me queda 2 por el valor de Y, que es 6, más 4 por el valor de X, que es 0, igual a B. Y listo. Ahí me da 12, eso es 0, igual a B. Y ahí tenemos el punto, el valor de B, 12, alternativa dado. Eso es lo que hay que hacer simplemente. Ya, ya. ¿Sí? Yo despejé la I y después vi que me daba B partido 2. ¿Y cuánto tenía que ser B para que fuera 6? Era 12. Ah, también, hay otra opción. A lo mejor un poquito más larga, porque aquí cuando pasa por un punto es reemplazar nomás. Y aquí nos daba directo, no había que despejar nada. Pero también, como dices tú, sí, pues encontraste como el coeficiente de posición en el fondo. Despejaste la I. Entonces, al despejar la I, a Joaco le da menos 4x más b y dividió todo por 2 para despejar la I. Entonces, él ve que este es el coeficiente de posición que tiene que ser 6. Entonces, para que b partido 2 sea 6, ¿cuánto tiene que ser el b? 12, dice. También esa es otra forma. Gracias, niños. Veamos el ejercicio 5. Le preguntamos a Tabata, ejercicio 5. Aquí estoy. Ya, Tabata. Dice en la figura 2, la ecuación de L1 es I más X igual 5. L1 es esta. I más X igual 5. ¿Y cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? L1 es paralela con L2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? O sea, creo que no se puede, pero a la vista yo diría que Ah, ya, eso te iba a decir justamente. A la vista sí parece que son paralelas, pero pero no se uno no puede. puede guiarse por el dibujo. Tiene que haber alguna razón matemática para decir sí, son paralelas. ¿Y cuál sería esa razón? Uno puede decir dos rectas son paralelas porque Ah, tienen la misma pendiente. tienen la misma pendiente. Entonces,
esta recta igual, o sea, y más x igual 5, si yo la despejo puedo encontrar su pendiente. Al despejarla nos queda menos x más 5. Entonces, ¿qué pendiente tiene esta recta? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Que es lo que acompaña a la x cuando la y está despejada. Y habría que sacar la pendiente de acá. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta L2? Menos 1. Menos 1 también, porque la pendiente, recuerden que, bueno, hay dos formas de sacarla. Una es con su fórmula, que sería y2 menos y1 partido x2 menos x1. Esa es la fórmula de la pendiente. Y este punto que está aquí es el 3,0 y acá tenemos el punto que es el 0,3. Entonces, si yo hago y2 menos y1, sería 3 menos 0 partido 0 menos 3. Entonces aquí arriba me va a quedar 3 y abajo menos 3 me da menos 1. Esa es una opción, ahí tengo la pendiente. Y la otra opción es fijarse que aquí la pendiente siempre va a ser esta variación en el eje Y dividido por la variación en el eje X. Entonces esta variación aquí es 3, aquí abajo también tenemos 3, entonces variación 3 partido 3. ¿Y de dónde sale el signo? El signo es, y yo lo que hago es de este punto, ¿cuánto me debo mover para llegar al de acá? Me debo mover 3 unidades hacia abajo, ahí está el menos, y 3 a la derecha, ahí está el más. Y por eso nos da menos 1. Esa es la otra forma de ir encontrando la pendiente y no usar la fórmula, sino que cuál es la variación para ir llegando de un punto al otro. O de aquí para allá. Aquí me muevo 3 a la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces, arriba siempre va la de la I. Y después abajo, como dice 3 a la izquierda, menos 3. También me da menos 1. O sea, de cualquier punto que yo tome para llegar a otro punto de la recta, ahí puedo ir sacando mi pendiente. O ocupar la fórmula nomás. Con la fórmula sacamos directo, entonces tienen la misma pendiente, así que son paralelas, eso es correcto. Y la 2, Tabata, la ecuación de L2 sería menos x más 3. ¿Verdad? Verdadero, porque la ecuación, si ocupamos la principal, dice mx más n. Entonces la m la acabamos de encontrar, es menos 1. Me queda menos x. Y n es donde corta el eje y, que me lo están dando, cortan el 3. Entonces es verdadera. Y la 3, La inclinación, ¿a qué se refiere? ¿Al coeficiente posible? la inclinación, no, la inclinación tiene que ver con la pendiente y más que con la pendiente, con el ángulo que forman esas rectas con el eje X hacia el lado positivo. Ah, ¿verdad? Entonces verdadera, porque si las rectas son paralelas, significa que mantienen la misma inclinación ambas, por eso no se intersectan, porque las dos van manteniendo ese ángulo y nunca se van a juntar. Entonces serían las 3 verdaderas. Correcto. Gracias, Tabata. Veamos el ejercicio 6. Voy a ir tomando gente del medio igual porque me pasó en el otro curso que me quedaron sin preguntar. Entonces vamos a tomar por aquí Javi Romo. Javi Romo, la 6, dice la ecuación de una recta es x menos mi menos 2 igual 0. Si el punto menos 2,8 pertenece a esta recta, entonces ¿cuál es el valor de m? ¿Qué hacemos, Javi? Javi Romo, ¿está por ahí? Sí, estoy bien. Ahí está. Ya, Javi, si este punto menos 2,8 pertenece a esta recta, entonces ¿cuánto valdría m? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar Reemplazar. ¿Qué reemplazamos? la x por menos 2 y la y por 8. Perfecto. La x por menos 2, le damos valor menos 2, menos m por la y, que tiene el valor 8, dice la Javi, menos 2 igual 0. ¿Y cómo nos quedaría esto? Sería mm, quedaría 0 por el menos 2. Menos 2 y menos 2, menos 4. Porque los dos son negativos. Menos 2 me da menos 4. Y eso sería menos 8m. Y el Igual. 4 para la derecha. Y el 4 pasaría, o el menos 8 para acá, menos 8m. Para aprovechar de dejarlo positivo el tiro, acá, 8m.
Y el 8 dividido entre 4. El 8 dividiendo, claro. Y quedaría Y quedaría menos un medio. menos un medio. Ese sería el valor de m. Ahí está, alternativa C. Eso es, gracias Javi. Cada vez que tenemos un punto entonces que pertenece a una recta, las coordenadas del punto deben satisfacer la ecuación de la recta. Entonces yo reemplazo solamente. Sigamos. Ejercicio 7. Marco. Sí, dice Marco, ¿no tienes tu micrófono, Marco? Mejor con el micrófono porque me cuesta ir leyendo acá el chat para no estar volviendo y yendo de un lado a otro. ¿Tienes micrófono, Marco? F, ¿no tiene micrófono? Si tiene, dice Camilo. Yo igual creo que tiene, lo he escuchado. En este momento, justo en este momento no lo tiene. Ya, entonces nos va a ir respondiendo por aquí en el chat, Marco. Ya, gracias. Gracias, Maite. La figura 4 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La pendiente de AD y BC no es un número real. ¿Qué dice Marco? ¿Verdadero o falso? Dice falso, Marco. No es un número real. ¿Y qué dice el resto? ¿Qué creen ustedes? Maite, ¿tú qué crees? Aprovechando que estás ahí conectada. Es verdadero porque esta pendiente, esta recta que pasa por este segmento AD es una recta paralela al eje Y y la que pasa por el BC también. ¿Cómo sabemos que es paralela? Porque ahí están marcados los ángulos rectos que hay entre esa recta y la de acá. Entonces ahí son paralelas al eje Y. Ahí también hay un ángulo recto. Entonces se repite acá. Entonces las rectas siempre que son paralelas al eje Y tienen una pendiente que es indeterminada. Y eso significa que no es un valor real, por lo tanto esto es correcto. Es verdad lo que dice aquí. Esas rectas no tienen una pendiente con valor real. A ver, Marco, la siguiente. La pendiente de la recta DC es 0. Verdadero, dice Marco, y eso es cierto porque estas rectas de C es paralela al eje X y todas las rectas paralelas al eje X tienen pendiente 0. Así que es correcto. Y la 3, la pendiente de AB es positiva. Falso. Y eso es porque esta recta es decreciente. Aquí hay un ángulo obtuso que forma con el eje X positivo. Entonces esto viene decreciendo para acá, pendiente negativa. Entonces las correctas serían 1 y 2. Alternativa dado. Gracias Marco, gracias Maite también. Ya, a ver, veamos el ejercicio 8. Me voy a quedar por aquí en el centro, dije, para alcanzar a preguntarles. No, dice la Maite. ¿Qué cosa, Maite? Ah, no hay de qué, ya. Acá dije, me iba a quedar por el centro. Feña, cisterna. Ejercicio 8. En la recta de la figura 3, el valor de P es. Ideas. No sé. Eso, nomás sus ideas. No. Es que estaba pensando con proporción, pero no. ¿Y por qué no? ¿Se puede? Sí. Que esos dos triángulos son semejantes. Oh, perfecto. Hay una forma súper, a lo mejor no era justo el tema, ¿cierto? Que nos están preguntando, que estamos en geometría analítica, pero perfecto. Ahí puedes hacerlo con proporción, está perfecto. Tú dices, ese triangulito que está ahí es semejante con eso es cierto, por el ángulo de Sí. 90 que hay ahí. Además, porque esta recta que viene aquí, prolongada, se convertiría paralela con el eje X, así que ese ángulo se repite ahí. Perfecto. ¿Y cómo sería la proporción, Feña? Sería que 2, porque del 8 al 5 hay 2. ¿Del 8 al 5? Del 5 al 8. ¿Cuánto hay? 2. ¿2? Ah, 3, perdón. 3. 3. Ahí sería ese 3, ya lo voy a dibujar acá.
Tenemos ese triangulito, ahí tienes 3, ¿ya? Y este lado de aquí, ¿cuánto mide? Sería P, ¿o no? P, justamente. Porque como aquí dice P, imaginemos que esto fuera un 4, por ejemplo. Entonces ahí hay 4 unidades, lo que marque P. Entonces esa mide P unidades. Bien, Sí. y el otro triángulo grande, Sería P menos abajito, sería 10 menos P. perfecto, 10 menos P, porque hasta aquí todo esto es 10. Le resto ese pedacito que es P y me da esto, que es 10 menos P. Bien, y Y este al otro cateto, lado sería 5. perfecto, 5. Entonces, ¿qué hago ahora? 3 es a P como 5 es a 10 menos P. Exacto, excelente, eso es. Y ahora multiplicamos cruzado y listo, ¿cierto? Acá Ujú. quedarían 30 menos 3P y aquí quedarían 5P. ¿Cuánto nos da eso? Que 30 es igual a 2P. A 8P, A 8P, ¿verdad? ¿cierto? Y por lo tanto P sería 30 octavos. Pasamos dividiendo. ¿Simplificado? Quedaría, pues simplificamos por 2, puede ser 2, 15 partido 4. 4. Sería la B. Excelente. Eso es muy bien. Esa es una forma que hace la Feña aquí con semejanza, muy bien aplicando lo que vimos antes. Todo se relaciona. Aquí podemos usar todas esas materias que ya hemos aprendido en un ejercicio. Si es que me está costando, trato de buscarle por otros lados y busco esta forma. Muy bien. ¿Y qué otra forma podría ser? ¿Alguien tiene algo distinto que Yo. no sea semejanza? Ya, a ver. Yo, profe. A sacar la ecuación de la recta, Ya, que sería, bueno, ¿lo saco la ecuación, me refiero? ya, ¿y cómo sería la ecuación? Para la pendiente sería los puntos 10,0 y 0,8. Ya. Entonces sería, Déjame borrar aquí un poquitito porque ahora vamos a pasar, como dice Mandiola, él dice tomar este punto que es el 10,0 y este punto que es el 0,8. Entonces él quiere sacar la pendiente de esa recta. ¿Y sería? yo 0 menos 8, 0 menos 8 porque es y 2 menos y 1 partido 10 menos 0. 10 menos 0. O sea, nos da una pendiente de menos 8 décimos Sí, o menos o 4. menos 4 quintos. Ya, ahí tenemos la pendiente. Ahora, Entonces yo ahora lo que haría yo sería escribir la fórmula de la pendiente después multiplicado en paréntesis, x menos 10. o sea, la I menos I1, ¿eso dices Sí, tú? esa fórmula es que no me sale el Ya, nombre. usamos la fórmula punto pendiente y vamos reemplazando. Entonces, aquí me queda, ¿cuánto me dices? Voy a usar el 10,0, entonces solo Ya, y queda I menos 0 sería I, ya, y la pendiente es menos 4 quintos, menos 4 quintos, x menos 10. X menos 10, que es el X1 que está acá. Y en el y reemplazaría el 5. Eso, y como este punto que está aquí tiene coordenadas P, 5 y pertenece a esta recta, entonces la P la reemplazo en la X y la Y en el 5, ¿sí? Entonces me quedaría 5 es igual menos 4 quintos, factor de P menos 10, ¿cierto? Ahí estaba muteado, X. Sí, Perdón. ahí en la X Eh, ponemos, bueno, yo haría la multiplicación al tiro, ¿no? O bueno, pasaría el 5 multiplicando, ya, el 25. 5 multiplicando para acá, quedaría 25, se lo paso multiplicando para allá. Partido 4 también. O sea, menos 4. Partido menos 4, ya, y para que me quede P menos 10, Claro. ya, y me queda P menos 10. Y paso al 10 sumando. Y el 10 sumando, o sea, al final me va a quedar menos 25 cuartos más 10 igual a P. Y sería 40 cuartos. 40 cuartos, y Quedaría 40 menos 15 cuartos. 25, 15. 15 cuartos. Ahí está otra forma. Claro, queda un poquito más larga que usar la proporción, pero está correcto. Eso es. Sacar la ecuación de la recta y luego el P,5, que es este punto, reemplazarlo en la ecuación que obtuvimos. Ahora, yo te recomendaría que como ecuación de la recta mejor sacaras la canónica. Es más corto. Si sacamos la canónica, en vez de hacer pendiente y luego esto, la canónica dice x partido el punto donde corta el x, que es el 10, más y partido del punto donde corta el eje y, que es el 8, y eso es igual a 1. Entonces aquí puedes amplificar por 40, que es el mínimo común múltiplo, quedando 4x más 5y igual 40.
Y ahí reemplazar el punto P, 5. Quedaría 4 por P más 5 por 5, que es 25, igual 40. Y ahí nos queda que 4P es 15 y por lo tanto P es 15 cuartos. Y ahí sale más Es que siempre se me olvida cómo es la canónica, entonces nunca la lo uso. canónica. Ya, es importante, es súper útil. X partido el punto donde corta el eje de X más Y partido el punto donde corta el eje Y igual 1. Bueno, ahí tenemos tres formas para hacerla. La proporción con las semejanzas, la ecuación de la recta de la forma punto pendiente y la ecuación de la recta de forma canónica. Gracias, Feña, gracias, Mandiola. Veamos el ejercicio 9. ¿Cuál de las siguientes características tiene la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 2,3 y menos 2,5? Menos 2,3, menos 2, es aquí, ese es el punto P. Y menos 2,5 por acá, ahí está el punto Q. Entonces la recta que pasa por esos puntos es esta recta. Ya, más o menos por ahí. Esa recta que pasa por esos puntos. Entonces, ¿qué características tiene? Le preguntamos por aquí a la Flo, Cerda. Esta recta, ¿qué características tiene? Veamos acá las alternativas. Tiene pendiente indefinida, es una recta horizontal, pasa por el origen, por el origen del sistema cartesiano, es decreciente o ninguna de las anteriores. ¿Qué crees tú, Flo? ¿La Flo está por ahí o no? Sí, es que Ahí está la Flo. ya la de la pendiente hay que sacarla sí o sí, pero usted había dicho algo antes de que era Sí, indefinida eso. cuando pasa por el eje Y, creo, Cuando es paralela al eje Y. cuando es paralela. Eso. Sí. Entonces, Sí, esa, po, ¿no? esa. Es la... Esa es pues la, ¿cierto? Tiene pendiente indefinida. ¿Y por qué tiene pendiente indefinida las rectas paralelas al eje Y? Porque si tú sacaras su fórmula con la pendiente, este punto Q es el menos 2,-5, este punto P es menos 2,3, entonces la pendiente dice I2 menos I1, entonces tú restarías menos 5 menos 3, te quedaría menos 5 menos 3, y en el denominador te quedaría menos 2, que es el x2 menos x1, menos menos 2, o sea, más 2 al final. Entonces te queda eso. ¿Y qué pasa en matemática con las fracciones cuyo denominador es 0? Esas son indeterminadas, eso es valor, lo representamos así como con el infinito, es indeterminado. Entonces, esta expresión, cada vez que tú veas un 0 en el denominador, no es un valor real. Esto no existe, no es un número real. Entonces, por eso decimos que tiene pendiente indefinida o indeterminada. Por eso es la A, ¿Por qué no puede ser decreciente? porque las decrecientes son aquellas en que si tú aumentas el valor de la X, el valor de la Y disminuye. Son rectas que van así, inclinadas. A ver. Ahí aumenta la X, pero va bajando la Y. En cambio, estas son así. No tienen variación, son simplemente perpendiculares al eje X o paralelas al eje Y. Pero estaba bien, como decías tú, como dijo delante, tú te acordabas, las que eran paralelas al eje Y, siempre pendiente indefinida. Esa es la correcta. Gracias, Flo. Veamos ejercicio 10. ¿Cuál de las siguientes pares de ecuaciones representan al gráfico de la figura 2? Entonces, ya, bueno, pregunté a varios de aquí el centro, venía por arriba, no he vuelto. Borja. Borja era el segundo, no le habíamos preguntado a Borja. Borja, ¿cuál de los siguientes pares de ecuaciones se representan en el gráfico de la figura 2? ¿Cómo lo haríamos? Borja, ¿estás ahí? Aquí estoy, profe. ¿Cómo? Aquí estoy. Ah, ya, Borja. ¿Qué haríamos? Yo sacaría con la canónica la ecuación de las dos rectas. Exactamente, con la canónica sale más fácil. Si llamamos a esta la recta L1 y a esta de acá la recta L2, La entonces primera, la ecuación de L1 sería la de L1 es la decreciente, ¿no? Que no esta, veo sí, bien. decreciente. Entonces sería x entre 4
Ujú. más y entre 2 igual 1. Igual 1, porque siempre va a ser x dividido el valor donde corta el eje x, más y dividido el valor donde corta el eje y, igual 1. Bien, y la Multiplico por 4. ya, la multiplicas Ay. por 4, ya, sí, la multiplicas por 4 para eliminar denominadores, porque mi Y respuesta queda ninguna tiene x más denominadores, 2y igual a 4. igual a 4. Ahí tengo L1, Y la L2 quedaría menos x entre 4 ¿ya? más y entre 2 igual 1. Igual 1. Acá, como corta en el negativo, nos quedaría en estricto rigor x partido menos 4, pero el menos siempre lo llevamos al numerador. Entonces, por eso nos queda menos x dividido 4. Y lo mismo, pues amplificamos por 4, Quedaría menos x más 2y igual a 4. igual a 4. Perfecto. Bueno, y hay que manipularlo un poco para que queden como las de ahí. Claro, porque todas estas comienzan con i primero, pero es cosas de conmutar nomás. Sería Sería la A, creo, ¿no? la a, ¿sí? Justamente. 2i más x igual 4 y 2i menos x, esta, igual 4, ¿sí? Es la a. Perfecto, aquí la forma fácil entonces es la canónica. De nuevo, usamos ecuación canónica y llegamos mucho más rápido que ocupar, por ejemplo, ecuación punto pendiente. Sacar la pendiente primero, después tomar un punto, nos demoraríamos un poco por ese camino, así que esta es más corta, canónica. Gracias, Borja. Veamos entonces la siguiente, Camilo. Si P es el conjunto de todos los puntos del plano de la forma 3,i, y ese es el conjunto de todos los puntos del plano de la forma x,2, entonces, ¿cuál es el único punto común entre los conjuntos P y S? Entonces, P es un conjunto de puntos y todos son de la forma 3, algo, o sea, el conjunto P va a tener a los puntos que son el 3,1, el 3,2, puede ser el 3,1 medio, puede ser el 3, menos un medio, o sea, cualquiera que tenga el 3 primero y después una i. Todo ese conjunto de puntos. En estricto rigor no puedo escribirlo como extensión porque son infinitos puntos, pero es para dar un ejemplo. Entonces son todos los puntos que parten con la primera coordenada 3, es la segunda i. Y ese es al revés, son los números que parten con una coordenada cualquiera y después viene un 2. O sea, puede ser 1,2, 2,2, 3,2 o menos 5,2, etc. Entonces, Camilo, ¿cuál sería un punto en común para los dos conjuntos? Em, ¿y 3,2? El 3,2, justamente porque acá dice todos los puntos son de la forma 3, algo y lo otro es algo, 2. Entonces tengo que fijarme que la primera coordenada coincida con la segunda, o sea, no coincida, sino que el, el punto en común cumpla con las dos condiciones, a eso me refiero. Y el 3,2 cumple con esta condición, que la primera coordenada es 3, y el punto 3,2 cumple también con la segunda condición, que es que la segunda coordenada sea 2. Ahora, geométricamente, ¿qué significa que un conjunto de puntos contenga a esos puntos de la forma 3,i? Geométricamente, ¿qué es lo que es esto? El conjunto de puntos que tiene a todos los puntos 3,i. Geométricamente, ¿qué es lo que es? ¿O cuál es el lugar geométrico? Ese es el concepto que usábamos para este caso. Lugar geométrico de todos los puntos que contienen a los puntos de la forma 3,1, 3,i. ¿Una circunferencia? Una circunferencia no sería una circunferencia. ¿Por qué no puede ser una circunferencia? Porque, mira, voy a hacer un plano cartesiano. Si tú me dices una circunferencia, yo voy a pensar en esa, por ejemplo. Entonces, en esa circunferencia puede que aquí esté un punto 3, algo. Ya, supongamos que ahí está el 3, yo te voy a decir ahí, por dar un ejemplo, que ese tiene el punto 3,2, por decirte algo. Ahora, esa circunferencia
contiene otros puntos, por ejemplo, también contiene el que tiene el menos 3,2. Entonces, no es a todos estos que Es tienen una menos recta 3,2. constante, Es una paralela al eje X. es una recta paralela al eje, chuta, al eje X, dices tú. ¿Y eso por qué? Porque si es de la forma 3,i, significa que pasa por aquí. Por ejemplo, por el 3,1, o por el 3,2, o por el 3,3, ¿cuál dije yo? 3,1. Ah, aquí no es paralela al eje X, Diego, paralela al eje Y. 3,1, ahí está, 3,2, 3,3, 3,4, o para abajo, 3,-1, 3,-2, 3,-3, 3,-4. Entonces, este lugar geométrico viene a ser esta recta, que es paralela al eje Y. Ese es el lugar geométrico de todos los puntos cuya primera coordenada es 3. Entonces, es una recta cuya ecuación es x igual 3. Esa es la recta que tenemos ahí, la recta x igual 3, porque corta el eje x justo ahí en ese punto. Entonces contiene a todos este tipo de puntos. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3, cualquier cosa. Y ese es el eje, es la recta paralela al eje y. Ahora, esta recta, el conjunto de puntos de la forma x, 2, ¿qué recta sería? ¿O qué lugar geométrico sería? Si el conjunto de puntos es x, 2, significa que puede ser el punto 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 3,2, siempre 2. ¿Y qué es lo que es eso? Niños, el conjunto de puntos que sean siempre de la forma x, 2. Una recta. Una recta también. ¿Y qué tipo de recta? ¿Dónde pasa esa recta? ¿Cómo la grafico? Paralela al eje X. Ahora sí, paralela al eje X, y sería esa recta que corte aquí al y en el punto 2. Entonces, esta recta, que sería de ecuación y igual 2, paralela al eje X, tienen ecuación y igual algo. Fíjense que pasa por este punto, que sería, aquí dice x, 2, por ejemplo, el menos 4,2, o el menos 3,2, o el menos 1,2, o el 0,2, y ahí está el otro punto, el 3,2, o el 4,2, el 5,2, etcétera, siempre con algo, 2, entonces es una recta que corta el eje Y en ese punto. Esta recta contiene a todos los puntos cuya segunda coordenada, la coordenada de Y, es 2. Entonces, ¿cuál es el punto común que tienen estos dos conjuntos de puntos ahí donde se cruzan? Y se cruzan justamente en el punto 3,2. Esa era la alternativa correcta. Entonces, aquí ampliamos nosotros este concepto a lugar geométrico. En geometría se llama lugar geométrico a una figura, puede ser, o en este caso a un elemento geométrico que es la recta, y que cumple con ciertas condiciones. Aquí la condición es primera coordenada que sea 3, y la segunda puede ser cualquiera. Ese es el lugar geométrico, la recta x igual 3. Y este lugar geométrico dice que la segunda coordenada sea 2, y la x que sea cualquier número, entonces corresponde a esta recta. A eso es lo que llamamos lugares geométricos. Ya, veamos ahora el ejercicio 12. Volvemos acá, le preguntamos a Cata. Cata Jorquera. Ejercicio 12. Cata, ¿está por ahí? Cata, ¿no está la Cata? No está la Cata. Ya, Crescente. Silvia. Ahí está Crescente. Ya, ¿qué hacemos en la 12 de Crescente? em, En la 12 nos dice cuál es la recta que contiene este segmento PQ. Sacar la pendiente y después usar la ecuación de la recta, ¿no? Sí,
Eso, sacamos la pendiente y después usamos la ecuación de la recta. Y para la pendiente necesitamos los puntos por donde pasa y el punto Q tiene coordenadas 6,6 y el punto P tiene coordenadas En menos 5,3. menos 5,3. Entonces, ¿cuál sería la pendiente? 6 menos 5. La I primero. Arriba va I2 menos Sí, I1. me equivoqué. Entonces sería 6 menos 3. 6 menos 3 arriba, ya, y abajo. Y abajo sería 6 menos 5. Menos menos 5, más 5. Sí, más Quedaría 5. abajo. Entonces la pendiente es 3 sería 3 partido 11. partido 11. Ahí tenemos la pendiente. Y ahora ocupamos la ecuación de la recta. ¿Cuál lo usamos? Yo usaría la que es I menos I1. ¿Ya? Es igual la 3 partido 11. Ah, ya, pues aquí la fórmula. La pendiente, factor de x menos x1. Fórmula, punto pendiente. Ya, y nos quedaría entonces y menos. Menos 3. Ya, vas a tomar este punto entonces. Ahí. Y menos 3 igual a la m, que ya la encontramos, 3 onceavos, factor de X más 5. más 5. Eso, y ahora hay que ordenarla para darle la forma a la ecuación general, porque todas estas respuestas están en forma general. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Primero resuelvo el paréntesis. El paréntesis ya. Sería 3x partido 11 más 15 partido 11. Ya. ¿Y ahora? Podría pasar o sea, podría pasar la x para otro lado, ¿no? Pasar la x para acá, pero quedaría negativa. Y en la forma general siempre la x aparece positiva. Entonces paso el menos 15 por otro lado y el i menos 3 lo paso para el otro lado. Y menos 3 para acá, pero antes yo eliminaría los denominadores. Entonces, ahí amplificamos por 11 para eliminar eso, y acá nos quedaría 11i menos 33, ¿cierto? Al amplificar por 11. Y acá desaparecen. Y ahí nos queda 3 más 15. Y ahí ordenamos. Entonces acá nos va a quedar el 3x, porque siempre lo debemos dejar positivo. Y este 11i lo llevamos acá, negativo. Y el menos 33 se le suma con el 15. Se suma con el 15, o sea, nos da 48. Y acá quedó 0, y ahí la dejamos en su forma principal. ¿Y ahí cuál sería la correcta entonces? La C. La C. Ahí sí. Ecuación de la recta. Gracias, Crescente. Vale. Veamos el ejercicio 13. ¿A quién le preguntamos por aquí? A ver, ya pregunto. Voy a volver de nuevo aquí abajo. Rubén. Rubén, el ejercicio 13. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función fx igual dx más d con dominio del conjunto de los números reales si d es un número real distinto de 0 y de 1? Aquí, si se fijan, estamos relacionando con el concepto ahora de función, porque las rectas que tenemos son funciones afín o función lineal, si es que pasan por el origen. Entonces, esta f de x la podemos representar como y es igual de x más d. Entonces, ahí lo pasamos a ecuación de la recta. Entonces, Rubén, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál sería el gráfico correspondiente a esta expresión? La B. La B dices tú. B. Sí. ¿Por qué? Por la pendiente que va hacia arriba. La pendiente en esta ecuación es D. Esa es la pendiente. Pero Sí. no sabemos si esto es positivo o negativo, porque aquí no nos dicen cómo es D. Dice D es un número real.
pero que no es ni 0 ni 1, pero podría ser menos 1, o podría ser menos 2. Entonces yo no puedo decir que es una recta creciente por la pendiente porque no conozco el signo de la pendiente. Entonces, la B, si es que fuera la B, no es por eso, no es porque la pendiente, como dices tú, es creciente. ¿Qué es lo que te revela claramente esta ecuación cuando está en su forma principal? Sabemos que la pendiente es D, pero no sé si es positivo o negativo, entonces eso no me va a servir. Lo otro que conozco en esta ecuación, ¿qué es lo que es? La intersección con el eje Y Sí, la intersección con el eje Y. ¿Cuál sería la intersección con el eje Y? sería más B. Acá está, ¿cierto? El coeficiente de posición. O sea, Sí. corta al eje Y en el punto 0,D, porque ese es el coeficiente. Y podría ser la A, podría ser la B, podría ser la C, podría ser la D, porque ahí abajo también está cortando en el 0,D, solo que aquí D es negativo, pero corta en el 0,D. La que no puede ser es la E, porque ahí dice que está cortando en el menos D. Eso es falso, corta en el D. Entonces, tengo 4 opciones todavía vivas, la A, la B, la C y la D. Entonces, ahora lo otro que podríamos hacer, Rubén, si sacamos el corte con el eje Y, podría ser el corte con el eje X. ¿Dónde corta el eje X? ¿Qué hay que hacer para encontrar esa intersección? ¿Te La acuerdas que ecuación canónica. ¿Eso? transformarlo a ecuación canónica ya podría Eso. ser una opción, pero acuérdate que lo vimos aquí al principio en el resumen, y aquí decía que para determinar los puntos de intersección de una recta con los ejes basta reemplazar o la X o la Y por 0. Entonces, si tú quieres encontrar la intersección con el eje X, tienes que hacer que la Y valga 0. Y ahí te da directo, en vez de encontrar la ecuación canónica. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Si yo quiero el corte con el eje X, voy a hacer que en esta ecuación la Y se transforme en 0. Entonces me va a quedar 0 igual a dx más d. ¿Y eso qué significa? Que si yo despejo acá me va a quedar menos d igual dx. Y el d va a pasar dividiendo. ¿Y qué obtengo aquí? Que el corte se va a dar en el punto x igual menos 1. Porque d partido d, eso me da menos 1. Entonces, ¿cuál sería la correcta, Rubén? La B. ¿La? La B. ¿B de bueno? ¿La que me habías dicho en un principio? No, la B. Ah, dado. Sí. Sí, No. sería dado, porque según esto, intersecta ahí en el eje X, en el menos 1, y la que tú me habías dicho primero está intersectando en el menos D, no en el menos 1. Entonces la B no era, esta es la correcta, la B. Entonces este ejercicio solo lo podemos sacar con los cortes. Corte en el eje X y corte en el eje Y. En el eje Y viene directo porque es el coeficiente de posición, 0,D. Y para ver dónde corta el eje X, reemplazo la Y por 0. Y ahí despejo la X nada más. Y encuentro que corta el eje X en el menos 1. Por eso la correcta es la D entonces. Ahí Profe, ¿sí? se puede hacer es que yo lo hice de otra manera, es que yo pasé restando el dx ¿Sí? y dividí todo por d. También. Entonces te queda y menos dx igual a d. ¿Ahí? Sí, Ya, y ahí y todo divides por d. por d y te queda y partido d menos x igual a 1. O sea, para que quede más entendible, más x entre menos 1. Claro, esto lo puedo pasar, ¿cierto? A más x partido menos 1 igual 1, y aquí le doy la forma canónica y puedo observar que lo que quede debajo de la x, como ahí tiene que haber un más para poder darle la forma canónica, es igualado a 1. Lo que quede debajo de la x es el punto de intersección con el eje x, y lo que quede debajo de la y es el punto de intersección con el eje y, siempre y cuando tenga esta forma.
Y ahí está, corta el eje Y en el D, ahí está el D, y corta el eje X en el -1, ahí está el -1. Y esa es otra forma entonces, pero siempre basado como en los cortes con los ejes, porque eso es lo que diferenciaba una ecuación de la otra. Estaban todas cortando ahí al eje X y al eje Y. Muy bien, Borja, muchas gracias. Veamos, alcanzamos, sí, nos queda todavía. Ejercicio 14, ¿qué es el ejercicio 14? La recta L de ecuación 6y más 3x igual 2 intersecta el eje de las abscisas en el punto P. La X es la abscisa, como se muestra en la figura 1. El valor de la abscisa del punto P es. Le preguntamos, estábamos en Rubén, Sofía Castillo. Sofía, la 14. Sofía, ¿está por ahí o no? No está la Sofía, parece. Sofía Mellado. ¿Está la Sofía Mellado? Tampoco está la Sofía Mellado. Ahí está la Sofía. No tiene micrófono, dice la Sofía. Ya, pero ¿me puedes escribir, Sofía, cómo crees tú que podríamos hacer este ejercicio? Donde la ecuación de esta recta es la ecuación 6y más 3x igual 2. Esa es la ecuación de nuestra recta. Y me dicen que intersecta el eje X en este punto P. ¿Qué coordenadas tendría este punto P, Sofía? ¿Las conocemos? Sofía. P,0, eso, ¿cierto? Es un punto que no conocemos su incógnita, o sea, no conocemos ninguna de sus, del eje X, la coordenada X, tú dices P, y la Y es 0. Eso sí, porque si está aquí en en el eje X es algo, 0. Tú me dices P,0, perfecto. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa P si esta es la ecuación de la recta? Tendríamos que hacer, Sofía. Te leo por aquí. ¿Qué tendríamos que hacer con ese punto P,0 si yo conozco la recta, la ecuación de la recta? Reemplazar la I por 0. Perfecto. Reemplazo la I por 0 y por lo tanto la X la reemplazo por P. Y ahí encuentro cuál es esa X que yo estoy buscando. Eso es muy bien, Sofía. La I por 0, 6 por 0, ahí nos va a dar 0, más 3 por esa P, o la pueden dejar como X, ahí da lo mismo. Y finalmente despejo P, que sería 2/3, porque esto pasará para acá dividiendo. Y ahí está. Alternativa C es la correcta. Esa es la coordenada X de este punto, 2/3. Muy bien, muchas gracias, Sofi. Veamos el 15. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos podrían representar a una recta de ecuación y es igual a x menos 3? Veamos por acá. Paula Novoa. Sí. Ya, Paula. Solo uno. Solo uno, dices tú. ¿Por qué? ¿Se escucha mal o no? ¿No? ¿Te escucho bien? Ah, ya. Está es creciente y corta en el punto -3. Ya, que corte el menos 3, eso es menos 3, podría ser la 1. Pero ¿por qué dices que A, o sea, la recta es creciente? ¿Porque A es positivo? Sí. ¿Y dónde dice aquí el valor de A? No me va a decir negativo, supongo. No, es que el A es uno representa al número, por ejemplo, si el número fuera menos 20 y le quiero poner A, no le puedo poner menos A, sino que yo le estoy dando un nombre al número, pero debajo de esta A puede haber cualquier número real. Entonces 1 y 2. Entonces podría ser 1 y 2, porque esa A no la conocemos, si es positiva o negativa. Lo único que yo puedo deducir aquí es que corta el eje Y en el -3, y ahí tengo esas dos opciones. Esta no, pues descartada, porque esa corta el eje Y en el 3 positivo, y ahí dice -3, pero tendría que ser 1 y 2, porque el A podría ser cualquier número real distinto de 0. Eso es. Gracias, Paula. Veamos ejercicio 16. Una ecuación que pasa por estos puntos
¿cuál sería? Habría que graficar los puntos o sacar ecuación de la recta. ¿Qué creen ustedes? A ver, le preguntamos ahora a Pauli Agüero. Yo Ahí está, Pauli. saqué la ecuación de la recta. Primero saqué la pendiente, me dio 0 y después con la ecuación de la recta me queda ahí igual 0. Ya, o sea, tú sacas la pendiente entre estos dos puntos, y 2 menos y 1, o sea, 0 menos 0, partido menos 1 menos 3. O sea, Menos te 4. quedó 0 Me partido queda menos 0 4, partido menos es 4. 0. Y después haces la ecuación de la recta, ¿cierto? Sí. Y Y menos, y ahí tomas menos cualquiera. 0, ¿Ya? cualquiera. Es igual a 0, paréntesis x menos 1. X más 1, debe ser. Más 1, más 1. Y ahí Pero al como, final da lo mismo, ¿cierto? sí, porque multiplico para adentro me da 0 y me queda y es igual 0. Ya, perfecto. Alternativa dado entonces. Ahora, eso está bien lo que hace la Pauli. Ahora uno podría graficar esto. Si lo graficamos en el plano y veo el punto 3,0, estoy aquí. Y el menos 1,0 estoy acá. Entonces, ¿cuál es la recta que contiene esos dos puntos? Viene a ser este mismo eje X. Por lo tanto, aquí yo necesito la ecuación del eje X. ¿Y cuál es la ecuación del eje X? El eje X, por ser una ecuación con pendiente, o sea, una recta con pendiente 0, porque no está inclinada, entonces significa que su ecuación va a ser simplemente y igual algo. Ese algo es cualquier punto donde vaya a cortar al eje Y. Entonces aquí esta recta corta el eje Y en el 0. Por eso es que su ecuación es y igual 0. Todas las rectas que sean paralelas al eje X siempre tienen ecuación y igual algo. Y en este caso, como es específicamente el eje X, tiene ecuación el y igual 0. Porque corta al eje Y en ese punto, en el origen, en el 0. Y las rectas que son paralelas al eje Y tienen pendiente indeterminada y además tienen ecuación X igual algo. Entonces, el eje Y como recta, el eje Y tiene una ecuación que sería X igual 0. Esa es la ecuación del eje Y. Y la ecuación del eje X, Y igual 0. Esas son las ecuaciones de los ejes coordenados. Pero como lo hace la Pauli, está correcto igual. Ahora, ¿qué pasa si aquí nos hubiesen preguntado por el punto 0,3 y 0, menos 1? Si me preguntan la ecuación que pasa por esos puntos y yo hago la pendiente, resulta que la pendiente me va a quedar indeterminada. Entonces, ¿qué hago con una pendiente que no es real? ¿Cómo la meto en esta fórmula? Entonces, ahí yo tendría que graficar y fijarme que estos puntos 0,3 y 0, menos 1 son puntos que están aquí en el eje Y, 0,3 y 0, menos 1. Y por lo tanto, la ecuación de la recta que contiene esos puntos sería el mismo Y, el eje Y. Y el eje Y tiene ecuación X, 0. Por eso a veces las gráficas también ayudan bastante para ir sacando cuál es la alternativa correcta. Veamos la 17 ahora. Gracias, Pauli. La 17, Mati. Menares. Juaco Cipule. Ya, Juaco, la 18, Juaco. Y Mati, hacemos la 17. Sí, profe. Ya, la 17, Mati. Si la ecuación de una recta es esta, ¿cuáles son verdaderas? Solo 3. Solo 3. Tiene listo ya, Mati dice solo 3, porque la pendiente no es 10, dices tú. No es. Ah, no, sí, la pendiente es 10. Entonces, ¿La pendiente es 10? ¿Cómo saco la pendiente de esta recta? no, la pendiente es menos 5, porque hay que despejarla ahí. Claro, hay que despejarla ahí. Si yo despejo la y de esta ecuación, me va a quedar 10x menos 20 igual a 2y. La pasé para el otro lado. Y ahora divido por 2 y aquí me queda 5, acá me queda 10 y acá me queda y. Por lo tanto, lo que acompañaría a la x es 5 positivo. Entonces, no es 10, es 5. Por eso esa es falsa. ¿Y la gráfica intersecta el eje y en el punto 0,20? No. No. ¿En dónde intersecta el eje y? En el menos 10. Ahí, ¿cierto? Ahí está el coeficiente de posición, menos 10. Entonces corta en el 0, menos 10. Por eso esta también es falsa. Y la última tú dices que es correcta, dice la gráfica corta el eje X en el punto 2,0. ¿Cómo puedo averiguar eso? Reemplazo la y por 0. Reemplazamos la y por 0. Entonces al reemplazar la y por 0 nos queda 5x menos 10 igual 0. Y despejo la x y efectivamente me da 2.
Entonces, claro, es correcta. Estaba bien lo que decías tú, solo la 3. Gracias, Mati. Joaco Sepúlveda, la 18. Sacar la distancia entre los puntos. ¿Ya? ¿Con fórmula de distancia? Sí. Me daría- Sí, pero mira, ojo que te piden área de un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, sacar las distancias todas, a lo mejor vamos a perder un poquito de tiempo, porque lo primero que yo haría es graficar los puntos, para que tú veas qué tipo de triángulo es. Entonces tenemos el 4,0, supongamos por ahí, tenemos el 12,0, ahí supongamos, y el 12,8, o sea, aquí mismo hacia arriba, un 12,8. ¿Qué tenemos aquí entonces? Este es un triángulo. puedo sacar- sí. Puedo sacar los dos lados. Ya, los dos catetos, porque sería un triángulo rectángulo, además. Sí. ¿Cuánto mide este cateto? 8. 8, y te fijas que ahí no es necesaria la distancia entre puntos, porque son puntos que están en el eje X. Y acá, 8 igual. 8 también, porque es la distancia que habría desde aquí hacia arriba, lo que se movió 8 unidades. Entonces el área, Base por altura, partido 2. base por altura, partido 2, o sea, 8 por 8, partido 2. 8, partido 2. Y eso es 64 partido 2 es 32. 32. Alternativa A. Correcto. Muchas gracias. Y nos queda uno más. Maite. Ahí está la Maite. ¿Y quién me faltó preguntarle aquí a la Javi Figueroa, a la Javi Pérez, a Diego, a la Dani? Para que me recuerden la próxima clase, que ya nos quedan 4 minutos, pero alcanzamos a hacer la 19. Ya, Maite, ¿cómo hacemos la 19? Me dicen que AB es un trazo que mide 2 raíz de 10. Este es un triángulo rectángulo. Acá tengo P más 1, sería la abscisa de este punto C y del punto A. Y 2P más 3, que es la abscisa del punto B. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto medio de AB? Ahí va un punto medio y necesito las coordenadas. ¿Cómo hacemos esto, Maite? Los catetos, ya. Este cateto AC mide 2, que es la diferencia que hay aquí entre 4 y 2. Y el cateto BC, P más 2. ¿Cómo? Ya, sería 2P más 3 menos P más 1. Ahí encontramos este cateto que está ahí, que sería la resta. 2P más 3 menos P más 1. Y me dijiste que daba P más 2. ¿Y ahora qué hacemos? Pitágoras. ¿Y cómo quedaría? Entre paréntesis. Ya, es 2 raíz de 10, la hipotenusa al cuadrado, pero eso nos va a dar 40, porque 2 al cuadrado es 4 y raíz de 10 al cuadrado es 10. 4 por 10 es 40. ¿Y acá qué nos quedó? Eso, porque es un cuadrado de binomio. Y esto sería una ecuación cuadrática. Y al ordenarla quedaría p cuadrado más 4p menos 32 igual 0. Entonces aquí la podemos resolver factorizando para no usar fórmula general. Ahí está, p más 8 y p menos 4. Eso significa que estos dos paréntesis podrían ser 0, pero si p más 8 fuera 0, implica que p tendría que ser menos 8, lo cual no es factible porque si no esta coordenada sería menos 7, y estoy en el lado positivo de la x, así que esa no me sirve. Tendría que sacarla de acá, ¿cierto? Que p vale 4. Ahí sí. Entonces, si p vale 4, el punto A tendría coordenadas que serían p más 1, o sea, 5,4, y B tendría coordenadas que son 11,2, porque si p vale 4, 8 más 3, 11. 11,2. Y ahí saco el punto medio.
punto medio entre 5,4 y 11,2. ¿Cómo sacamos punto medio ahí? Ujú. La X, ¿sí? La suma de la X partido 2, coma, la suma de las Y partido 2. Va, partido 2. ¿Y eso nos da? 8,3. Y ahí está alternativa B entonces. Eso es muy bien, muchas gracias, Maite. La otra opción, para que no nos quedara cuadrática, podría haber sido que este BC lo pusiéramos como una incógnita, por ejemplo, Z. Entonces ahí yo hago el teorema de Pitágoras y lo ocupo como un Z al cuadrado igual a 40, que nos iba a quedar en ese lado. Entonces ahí nos quedaba que Z al cuadrado es 36 y por lo tanto Z valdría 6 como distancia. Entonces después esa distancia correspondía a este P más 2. P más 2 es igual a 6 y sacamos que P vale 4. Entonces ahí llegamos directamente al valor de P sin tener que hacer ecuación cuadrática. Pero igual esto está correcto. Ya niños, estamos en la hora. Bueno, la tarea va a ser la siguiente. Por supuesto, terminar la guía. Y el día viernes ustedes me preguntan si queda alguna duda de esta guía. Quedan poquitos, 11 ejercicios. No, 12 porque no alcanzamos a hacer el 20. Quedan 12 ejercicios y revisamos el viernes y además el viernes revisamos la prueba, que yo voy a estar subiendo el jueves. Los resultados, me ha costado revisar, cuesta mucho revisar las pruebas de esta forma, sobre todo cuando a veces me escriben, empiezan con el ítem 4 y después siguen las alternativas y se saltan y después viene el ítem 1 y así cuesta un montón. Todavía no reviso las de ustedes, pero estoy pensando en el otro curso que unas ensaladas más o menos había ahí. Pero por eso me ha costado y me demoro, me saqué la cuenta y me demoro 4 horas por curso. Así que ténganme paciencia. Pero para el viernes sí, va a estar listo. Eso, niños. Nos estamos viendo, entonces mañana tenemos la hora de consejo de curso a las 4, no se olviden. Y nos vemos. Terminan esta guía. Y eso. Que tengan un buen día, niños, y una buena semana. Chao, profe. Chao, chao. Profe, cuídese.